¿Qué ocurre cuando el deseo de codificar la vida se convierte en una obsesión artística? Egon Schiele, el precursor del expresionismo vienés, rompió esquemas en cuerpo, línea y deseo. Sus dibujos eran explícitos, incómodos y rupturistas. Pero ¿hasta qué punto su impulso creativo rozó el morbo tocando el tabú? ¿Fue expresión o explotación? ¿En realidad retratar menores de edad puede ser artístico? Hoy descubriremos la vida turbulenta detrás del artista, desde la relación con su hermana Hertie, con Wally Newsell, hasta su juicio por inmoralidad pública. Vas a entender por qué sus obras hasta el día de hoy nos retuercen por dentro. Nacido en 1890 en Tulle, Australia. Creció en una familia numerosa pero con recursos limitados. Creció rodeado de mujeres. La presencia femenina que le marcaría en esos primeros años fue la de su hermana Gertrude, a quien tomó como modelo junto con él mismo en sus primeros cuadros. Su padre era el jefe de la estación de trenes y todos vivían en un pequeño apartamento dentro de la estación. Sufrió la muerte de su padre y la pobreza posterior. Se mudó con uno de sus tíos. Tras conocer que no le iba muy bien como estudiante, su tío le sugirió que siguiera su pasión por el arte y se presentara en la Academia de Bellas Artes de Viena, en la cual fue rápidamente admitido, donde conoce a Klimt, su mentor. Juntos compartían una misma visión, la aversión por la academia. Después de abandonar sus estudios formales, Egon Schiele formó un movimiento artístico independiente, el cual no prosperó. Todo cambió cuando conoció a Klimt. Esto fue en el año 1907, como comentaba anteriormente, y la conexión fue instantánea. Influencia visible en su estilo temprano. Con él aprendió muchísimo sobre anatomía, yuxtaposición y expresión artística. Klimt estaba más posicionado en la sociedad, por lo que ayudó a Egon a conseguir patrocinadores, modelos, y también le regalaba dibujos y pinturas para que los usara como guía. Al contrario de lo que se cree, ambos no mantuvieron una buena relación por mucho tiempo. Problemas con modelos y por los amores de algunas mujeres lograron separarlos. Aunque la influencia de Klimt duró para siempre, le quitó el miedo de representar todo lo que tenía por dentro. Empezó a hacer un cambio en su arte, a crear su propio estilo cuando conoció a Joseph. Deja un comentario si te está gustando este video y te está sirviendo la información. Olsnech, un reconocido radiólogo de la época. Para Schiele, ver la estructura de los huesos del cuerpo humano resultaba fascinante. Los cuerpos vistos a través de los exámenes marcaron eternamente su forma de pintar. Desde que comenzó a perseguir su propia visión en el arte, se volvió escandaloso. Sus pinturas retratan sin temor alguno exploraciones de la sexualidad. La es extremadamente explícita, el placer de la masturbación, las zonas erógenas del cuerpo y la vulnerabilidad del desnudo. El tabú era su musa. Estilo y técnica. Egon Schiele, para pintar los cuerpos de sus modelos, utilizaba colores asociados a la muerte y putrefacción: morado, amarillo, verde. Para él, la sexualidad y la desnudez de los cuerpos estaban ligadas inseparablemente a la muerte, por un trauma en su infancia. Su padre murió de sífilis. Siendo una enfermedad de transmisión sexual, Egon relacionó enseguida la sexualidad con la muerte. La sífilis causa deformaciones, alucinaciones, graves heridas en la piel y resulta muy perturbadora a la vista. Pero esto no quiere decir que Egon le temía al sexo. Todo lo contrario, le fascinaba todo alrededor del placer físico. Fue uno de los primeros artistas en pintar la masturbación y en retratarse desnudo. Obras como Sick Woman with Bent Knees ejemplifican esta estética: tensión, energía nerviosa, expresión simbólica de vulnerabilidad. En español significa mujer sentada con las rodillas dobladas. Esta es una pintura de 1917 en gouache, acuarela y crayón negro sobre papel. Retrata una joven figura femenina inspirada en Edith.
Representada sentada en el suelo, la figura adopta una pose informal y provocativa, aunque en una pose relajada. La modelo de Shield también ha sido descrita a la inversa, como cargada de una energía nerviosa, y la pieza ha sido descrita como agresiva. La figura apoya la cabeza sobre su rodilla, que está levantada y flexionada, mientras que su otra pierna cae abierta a un lado. Tiene labios de color rojo carmín y luce un cabello desordenado de un intenso rojo anaranjado que contrasta con el verde intenso de su blusa, y su enagua está recogida. También lleva ropa interior y medias negras. Las medias no serían un atributo fetiche poco común en la obra de Shield. También establece un contacto visual directo y sugerente con los espectadores. Mientras que los impresionistas se centraban en la luz y el movimiento, Shield se centró en la emoción humana, la profundidad psicológica y la belleza de la imperfección, una combinación perfecta para el tema de esta semana. Sus figuras exageradas nos recuerdan que el arte no se trata solo de la perfección técnica, sino de capturar algo real, crudo y emotivo. En este sentido, Shield no encarna el espíritu del impresionismo, sino el estilo visual, controversias y centramiento en lo personal. Una mujer a la que conoció en 1911 se llamaba Wally Newsill. Cuando él tenía 21 años y ella 17, se convirtió en su amante y modelo durante varios años, y aparece representada en varias de las pinturas más impactantes de Shield. Se sabe muy poco de ella. Es posible que haya posado previamente para Gustav Klimt y que haya sido una de sus amantes. Shield y Wally querían escapar de lo que percibían como el claustrofóbico entorno vienés y se mudaron a la pequeña ciudad de Český Krumlov de Kramau, en el sur de Bohemia. Aunque Kramau fue el lugar de nacimiento de la madre de Shield y hoy alberga un museo de Shield, él y su amante fueron expulsados de la ciudad por los residentes, quienes desaprobaron firmemente su estilo de vida, que incluía el supuesto empleo de las adolescentes de la ciudad como modelos. Una de estas niñas tenía 13 años, huyó de casa y buscó refugio en el estudio de Shield. La policía allanó la casa y arrestó a Shield, acusándolo de secuestro, estupro e inmoralidad pública. Los dos primeros cargos fueron retirados, pero Shield fue condenado por el tercero, ya que la policía encontró una gran cantidad de dibujos obscenos y alegó que los niños que utilizaba como modelos los habría visto. En 1914, Shield tenía un estudio en Hietzing, un suburbio vienés. Al otro lado de la calle vivía una familia de cerrajeros protestantes de clase media, entre ellos las hermanas de Edith y Adele Harms. En febrero de 1915, Shield escribió una nota a un amigo: "Tengo intención de casarme, con ánimo de lucro, no con Wally", insinuando que seguiría con Wally como amante y se casaría con Edith. Cuando se lo contó a Wally, ella lo abandonó inmediatamente y nunca más lo volvió a ver. Por aquella época pintó La mujer de la doncella, donde el retrato de Wally se basa en la ruptura. Shield y Edith Harms se casaron el 17 de junio de 1915. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, la gripe española se extendió por todo el mundo. Ni Shield ni su esposa Edith pudieron evitar el contagio y ambos se enfermaron. El 28 de octubre de 1918, Edith Shield falleció con 6 meses de embarazo, en donde Shield creó la obra La familia, la cual es una pintura inacabada y de las últimas que pintó Egon Schiele. Falleció solo 3 días después, el 31 de octubre de 1918, a la edad de 28 años. Pero aún no abarquemos el tema de su muerte. También mostró interés por su hermana menor, Gertrude, conocida como Gertie, y su padre en una ocasión derribó la puerta de una habitación cerrada donde se encontraban Egon y Gertie para ver qué hacían, solo para descubrir que estaban revelando películas. A los 16 años llevó a Gertie, de 12 años, en tren a Trieste.
sin permiso y pasó una noche con ella en una habitación de hotel. Aunque no hay evidencia de una relación incestuosa, sí hubo indicios de una intimidad considerable entre ellos, que incluía sesiones de fotografía y revelación de películas juntas, lo que generó preocupación en su familia. La relación entre Egon y Gertie era muy cercana, lo que se evidencia en la frecuencia con la que posaba para él y en la intimidad que compartían. La relación con Gertie, así como la exploración de su propia sexualidad, fue una fuente de inspiración y tema central en la obra de Schiele, contribuyendo a su estilo distintivo y controversial. La obsesión familiar y la tragedia de Gertie. Recientemente se descubrió que el artista, cuya corta vida todos habían repasado con lupa una y otra vez, tenía una sobrina secreta de la que ninguno de ellos sabía nada. La querida hermana menor de Schiele y modelo, Gertrude o Gertie como se le decía, tuvo un bebé con su esposo Anton Peschka, amigo de Schiele y compañero artista, antes de casarse. Según informó inicialmente el Wall Street Journal, el nombre de la niña era, al igual que el de su madre, Gertrude o Gertie Peschka. Su vida lamentablemente terminó trágicamente muriendo aparentemente de inanición en un hospital psiquiátrico dirigido por los nazis. Tuvo pinturas inspiradas por Gertie y sus dos hijos, Tony Jr. y Gertie, como lo son madre joven, madre e hijo, madre con dos hijos, bebé, donde aparece Anton Peschka Jr. y madre con dos hijos, dos, igual que madre ciega. Este episodio nos muestra cómo lo personal y lo artístico pueden fundirse en una narrativa perturbadora. Sexo, muerte y autorretrato. Explora Eros y Tánatos con crudeza, ninfetas, autorretratos agresivos, cuerpo humano como tablero emocional y filosófico. La obsesión de Schiele por la muerte y la decadencia también se plasmó en su arte. Con frecuencia representaba figuras de y las formas esqueléticas como recordatorio de la fragilidad y la transitoriedad de la vida. Su fascinación por la muerte quizás se vio influenciada por la temprana pérdida de su padre y sus experiencias durante la Primera Guerra Mundial, que le dejaron una profunda huella. El género y la sexualidad también son fluidos y muchos expertos identifican la androginia en sus representaciones tanto de hombres como de mujeres, con la excepción de obras como Autorretrato con chaleco de pavo real de pie, de 1911, los sujetos de Schiele suelen estar suspendidos en el vacío, sin fondo que indique profundidad más allá de los bordes de la propia figura. En todos estos elementos estéticos se difuminan y desestabilizan varias categorías morales y estéticas. Cabe destacar que estos elementos no se limitan a las representaciones de Schiele de otros. En la mayor parte de su obra dirige la mirada hacia sí mismo. Existe un debate en cuanto a las obras de Schiele sobre el significado de sus representaciones de desnudos, en particular de desnudos femeninos. Este debate inicia con el hecho de cómo representó estas figuras. Hay personas que argumentan que estas obras de arte perturbadoras y a la vez eróticas empoderan a los sujetos que retrató. Fue uno de los pocos artistas de su época que mostró a mujeres en posturas altamente eróticas, recuperando así un espacio para que las mujeres expresaran su sexualidad. Sin embargo, se afirma que esas representaciones se realizaron por la propia satisfacción sexual del artista. Estos argumentos crean dificultad al entender el legado de Schiele, mientras que algunos lo ven como un defensor de la sexualidad abierta y la superación de barreras, otros lo consideran como alguien que aprovechó su acceso a modelos vivos para crear obras de arte eróticas que satisfacían sus propias fantasías. Una posible respuesta es que estuvo motivado por ambas razones, lo que hace que comprender y estudiar su obra sea tan inquietante como contemplarla. Legado y reevaluación.
A pesar de su muerte temprana por gripe española en 1918, dejó más de 600 pinturas y 2000 dibujos. Su legado se convirtió en un mito de recrecimiento expresionista y la provocación visual. Su obra fue catalogada por los nazis como Entartete Kunst, arte de y muchas piezas fueron destruidas o confiscadas. Hoy en día su precio en subastas ha sido sobrepasado al de Dalí o Frida Kahlo. Entonces, volver a preguntarnos, ¿qué sucede cuando la búsqueda creativa penetró límites éticos? Egon Schiele nos mostró que el arte puede nacer del sufrimiento, de la obsesión, de un deseo visceral de comprender el cuerpo y la vida desde su final. Admirar su obra no significa aceptar todo lo que hizo, pero tampoco podemos ignorar que esas tensiones internas dieron forma a un arte que continúa impactándonos hasta el día de hoy. Schiele nos recuerda que la creación puede ser brutal, dolorosa y transformadora, pero siempre merece ser observada con conciencia crítica. Esa es la belleza y la sombra de su genio. Gracias por quedarte hasta el final del video. Esta es la sección de arte y obsesión. Nos vemos en el siguiente video donde seguiremos explorando el lado más turbio e inquietante de la historia del arte.